¿Qué tal? Bueno, ya último viernes de junio y Sí, nos plantamos ya en verano. A sí, tope. ya nos hemos comido 6 meses del año. Joder, y rápido además. Bueno, ¿qué se te ha ocurrido hoy? ¿De qué vamos a Vamos a hablar de competencia y vamos a competencia? hablar de tu competencia y de por qué, sin ser mejor que tú, vende más que tú. Ah, genial. A ver, entonces vamos a ver, pues vamos a analizar qué es lo que están haciendo otros para parecer más valiosos, aunque sepan menos, y qué hacen para generar más confianza, aunque sean peores, ¿no? Qué guay. Eh, Bueno, como somos muy de lamentarnos, pues al final llevo mucho tiempo escuchando, cuando hablas con empresas, mucho tiempo escuchando lo mismo. Eh, y dices, bueno, es que no entiendo cómo esa empresa X tiene tantos clientes o otros que dicen, "Joder, si hacen lo mismo que nosotros y además lo hacen peor". Y otros que ya la última ya es decir, bueno, que ya dicen, pero si es que tenemos más experiencia, mejor equipo, mejores resultados. El producto nuestro es mucho mejor, pero ellos venden mucho más. Bueno, eh, entonces yo lo que me preguntaría es, ¿estás seguro de que venden más y no son mejores? Porque la mayoría de las veces la respuesta es no, venden Bueno, más por otra razón. Y la razón suele ser mucho más incómoda y no tiene nada que ver con la calidad. Tiene que ver, tiene que ver con la percepción que tienen los demás de ellos, ¿no? Entonces, nosotros vivimos obsesionados, la mayoría de la gente que comentan estas cosas así, están obsesionados, pues eso, o sea, es un poco que como con mirarse el ombligo, ¿no? Decir, bueno, estamos mejorando nuestro producto, eh, están siempre intentando mejorar el trabajo, incorporando nuevas herramientas, nueva tecnología, y eso está muy bien, pero el mercado no compra lo que tú sabes. El mercado lo que compra es lo que entiende, lo que percibe, las cosas en las que confía, eh, y eso normalmente no tiene por qué coincidir. Puedes ser el mejor profesional de tu sector y, sin embargo, no transmitir confianza y puede llegar alguien con mucha menos experiencia y ser capaz de transmitir esa confianza. Eh, Puedes tener un servicio que sea objetivamente superior, pero es que a lo mejor el cliente pues o no es capaz de verlo o realmente lo que busca es una solución concreta para una cosa concreta. Entonces lo demás le da igual, ¿no? Hay probablemente mucha gente que de todos el servicio que le ofreces, pues a lo mejor usa una parte. Eh, claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que realmente eres mejor resolviendo los problemas, pero claro, estás perdiendo oportunidades frente a otras empresas que aportan mucho menor valor. Eh, la sensación, bueno, pues la sensación que te queda es que, bueno, pues que todo es muy injusto, que el mercado no valora el talento, que la gente solo lo compra marketing, que lo importante es vender humo. A ver, yo no creo que eso sea así. Lo que creo que ocurre es que muchas empresas comunican su valor de una forma tan complicada que si tú a un cliente le haces hacer, valga la redundancia, un esfuerzo enorme para entender por qué deberían elegirte, pues ese esfuerzo no lo van a hacer. El resto, esas empresas que hacen ponérselo fácil, entonces cuando alguien lo ve fácil, ve que realmente de todo lo que tú le puedes ofrecer o de todo lo que le puedes hacer, eh, él ve que le vas a solucionar el problema que él tiene en la cabeza, le va a resultar mucho más fácil de comprar y no va a comprar a los mejores. Eh, Va a comprar a gente que reduce la incertidumbre. Bueno, claro. eso es lo que quería traer hoy. Eh, o sea, esto no va de parecer lo que no eres, no va de hacer marketing pues eso, de vendehumos, no va de ser agresivo. Lo que vamos a intentar
hacer es, vamos a hablar, es a ver cómo tienes que hacer para hacer visible ese valor que ya tienes. Porque muchas veces el problema no es lo que haces o no es lo que aportas, es que el cliente no lo ve. Y si el cliente no lo ve, al final es exactamente igual como si no existieras, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, ¿cuál sería la primera la primera verdad o de todo lo que hemos hablado que tendríamos que cambiar para que vendieras lo que tienes que vender, ¿no? Hombre, pues con lo que has estado comentando, yo creo que el primer problema que puede tener tu cliente de ti y que no probablemente no lo tenga tu competencia es que no te entienda. Entonces, el cliente no puede valorar lo que no entiende, ¿vale? Si hay algo que suelo ser, por lo que suelo ser muy pesado cuando trabajo con equipos, es que el cliente nunca compra desde tu nivel de conocimiento, compra desde el suyo. Y esto cambia por completo el diálogo, ¿no? Porque nosotros conocemos nuestro trabajo al detalle, se supone, claro. Sabemos todo lo que hay detrás de un proyecto, las horas que se tarda en prepararlo, todos los años que puedas tener de experiencia y demás, todas las cagadas que hayas podido cometer para no volver a repetirlas, los procesos internos, toda la metodología, los pequeños detalles que pueden hacer que cambien, que marque la diferencia. Pero el cliente no sabe nada de eso ni lo ve. El cliente solo ve una parte muy pequeñita, ¿vale? Y con esa información tiene que tomar una decisión. Imagínate que entras en un concesionario sin tener ni pajolería de coches, ¿vale? Como en mi caso, por ejemplo, sin ir más lejos. Pues uno de los vendedores puede empezar a hablarte de la cilindrada, del motor, de la distribución variable, de la eficiencia térmica del motor, y no enterarte de nada. Coge otro, dice algo mucho más sencillo, como que este coche consume muy poco, tiene espacio para toda la familia y dentro de 10 años seguirá funcionando sin darte ni un puñetero problema, pues ya sabes con quién vas a hablar, con el que te lo ha explicado claramente y has podido entenderlo, ¿no? ¿Cuál entiende mejor de los dos? No que el segundo sepa más, es que ha traducido el valor y eso es exactamente lo que muchas empresas no hacen. Hablan desde su conocimiento, no desde la comprensión del cliente. Por eso, pues las típicas frases que utilizan la mayoría de gente, ¿no? De ofrecemos soluciones integrales, nos adaptamos a las necesidades específicas de cada organización, bla, 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 ¿vale? ¿Sabes cuántas veces hemos leído cosas así? Pues un montón, millones de veces, ¿vale? Pero detrás de eso sigue sin saber exactamente qué coño es lo que hacen, porque esa frase puede servir para cualquier empresa, da igual a lo que se dedique, no transmite ningún tipo de valor, ni transmite nada, es todo vago, ¿vale? Sin embargo, cuando alguien te dice, acompañamos, ayudamos a empresas que dependen exclusivamente de recomendaciones a generar clientes de forma constante, gracias a sistemas de anuncios en Meta, me lo invento, pues ahí ya cambia mucho la cosa, ya le estás diciendo algo más, ¿vale? Ya entiendes el problema, entiendes a quién se dirige y entiendes el resultado. No necesito que me expliquen 20 páginas más, ¿vale? El cerebro ya está empezando a colocar esa empresa en una categoría concreta. Y esto lo que hace es reducir un montón la incertidumbre. Al final es lo que más preocupa a cualquier comprador, esa incertidumbre. Claro, está claro. Por eso la otra verdad, otro problema que por el cual las empresas venden más o tu competencia vende más es porque no intentan transmitir el valor, lo que transmiten es seguridad. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Las empresas que más venden no son las que parecen mejores. No son las que intentan demostrar constantemente que son las mejores. Pues hablando de los clientes que tienen, de las cosas que hacen. No, lo que hacen es transmitir seguridad, porque la seguridad tiene un efecto psicológico muy potente. Cuando alguien habla con claridad, habla sin rodeos, pues tiene muy claro con quién trabaja y con quién no. Y automáticamente pues domina lo que hace. Entonces, cuando tú a ti te han dicho, bueno, pues es que tienes que decir todas las empresas por las que trabajas, todo lo que facturas, todos los empleados que sois.
Al final, explicar lo que haces, cómo lo haces, la metodología, decir cada 5 minutos lo bueno que eres, al final eso produce el efecto totalmente contrario, porque parece que estás intentando convencer a la persona que te tiene que comprar. Y el cliente va a preguntar por qué, ¿no? Al final, si tú metes en una habitación o metes en una sala a 2 consultores para que presenten una propuesta, el primero dedica 40 minutos a explicar todo lo que sabe, hablando de modelos, de herramientas, de certificaciones y tal, es muy probable que a los 5 minutos la gente haya desconectado. Y si llega uno y hace otra cosa muy distinta, que lo que hace es, bueno, pues hace una breve introducción y lo que hace es hacer preguntas y escuchar. En base a lo que escucha, a las preguntas que le hacen, identifica los problemas. Y una vez que identifica los problemas de la gente con la que está, pues al final simplemente lo único que tiene que decir es hacer hincapié en la parte de su servicio, de su producto o su servicio, que va a solucionar ese problema. Entonces, que de hecho muchas veces ocurre que a lo mejor alguien piensa que tiene un problema y realmente el principal problema no es ese justo, sino es otro. Pero bueno, se lo dices y punto, ¿no? Entonces, ¿quién crees que va a generar más interés o quién crees que va a parecer más seguro? El segundo puede que no sepa más, sino simplemente no está intentando demostrarlo, está generando interés, porque al final el cliente, cuando vea que realmente tú eres capaz de solucionarle el problema que tiene, automáticamente él va a entender el valor que tienes. Y cuando proporcionas excesiva información, normalmente esa excesiva información lo que hace es que genera más dudas que confianza, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Eso es así. Y al final, como tercera verdad, por decirlo de alguna forma, sería precisamente eso, ¿no? Que la confianza tienes que construirla mucho antes de que empieces a hablar de tu servicio o de tu producto a ese cliente, ¿no? Hay una pregunta que pocas empresas se hacen y que yo creo que cambia completamente la manera de vender, y es: ¿qué sabe de ti un cliente antes de sentarse a hablar contigo? Piénsalo por un momento. Hoy prácticamente nadie llega en frío, como antiguamente. Antes han visto tu perfil de LinkedIn, han leído algún contenido tuyo, han visitado tu página web, han preguntado por ti, han buscado referencias, han buscado en YouTube si tienes vídeos, o simplemente han dedicado 10 o 15 minutos a intentar entender quién eres y qué haces. Y durante esos 10 minutos o 15 está pasando algo muy importante. Está decidiendo si merece la pena seguir invirtiendo su tiempo en conocerte, ¿vale? Y es muy curioso porque muchas empresas solo empiezan a vender cuando se sientan delante del cliente. Y yo creo que eso ya es muy tarde. La mayor parte de las decisiones empiezan a construirse mucho antes. Vamos, por ejemplo, imagínate, la última vez que has estado buscando un restaurante, pues seguramente mira fotografías, lees opiniones, ves qué carta tiene, compruebas la ubicación, y cuando ya te decides para llamar para reservar, la decisión ya está prácticamente tomada, ¿vale? Pues con los servicios pasa exactamente lo mismo. Por eso resulta tan importante entender que cada contenido que publicas, cada mensaje que escribes y cada conversación que abres o que mantienes está construyendo una percepción que el cliente tiene de ti. Y esa percepción puede jugar a tu favor o completamente en tu contra. Hay empresas que llegan a la reunión teniendo que convencerlas desde cero, y hay otras que llegan encontrándose ya con una persona que conocen y te dicen: no, si llevo un montón de tiempo siguiéndote y sé lo que haces y tal. Entonces ya ahí has ganado muchos puntos. Fíjate la diferencia. En el primer caso tienes que tú empezar a generar confianza en esa reunión. En el segundo ya hay una parte muy importante del recorrido hecho, que es la parte de esa confianza, y eso hace que la conversación con ese cliente pues cambie totalmente. Claro, y eso es una de las cosas por las cuales, lo que tú decías, por las cuales muchas empresas pues no son capaces de transmitir ese valor, ¿no?
mucha gente se acerca, pues lo que tú decías del caso del restaurante, pues se acerca a tu web, o se acerca a las críticas, o se acerca al perfil de redes sociales. Lo mismo que te digo un restaurante o cualquier empresa, a lo mejor, pues eso, buscando tu servicio para solucionar un problema, ¿no? Entonces, si realmente no causas ninguna sensación, sino que simplemente eres uno más, eres correcto, no destacas nada de lo que haces, pues al final no vas a vender. Porque, no sé, imagínate un restaurante, pues ahora que están tan de moda y es que me da igual de que sean hamburguesas, que sean italianos, que sean tal. Si al final no destacas en nada, eres uno más, pues sí, eres correcto, pero no vas a vender. Porque lo correcto no genera rechazo, pero tampoco genera un recuerdo. Claro. Entonces, ¿de qué vale tener todo lleno de mensajes comerciales, siendo correcto, siendo educado y tal? Pues al final el cliente te va a meter en la misma caja y te va a decir, pues otro más. No. ¿Y cuál es el problema de ser uno más? Pues que al final el cliente, cuando no encuentra diferencias, ¿a dónde se va? Pues al más barato. Al final es lo lógico, ¿no? Por lo eliges o porque es el más barato o porque es el que está más cerca. Cosas que no tienen nada que ver con la calidad. Pero bueno, entonces vamos con una estrategia en 3 pasos para saber qué tienes que hacer para que tu cliente perciba más valor sin que se lo tengas que explicar todo, ¿no? Vale. Pues esto ahora mismo va a ser, dentro de toda esta charla que estamos teniendo, que estamos dando, esto ahora mismo sería la parte más práctica, ¿no? No es cuestión tampoco de que sean consejos, sino más bien de crear una forma distinta de construir esa confianza de la que estamos hablando, que ese es el verdadero objetivo, yo creo. No parecer ni mejor ni nada por el estilo, sino facilitar que el cliente entienda por qué para él serías la mejor opción. Bien, entonces, bueno, empiezo con el primer paso. Lo primero sería dejar de hablar de lo que haces y empezar a hablar de lo que cambia, ¿vale? Este es probablemente el cambio más rentable que puedes hacer en tu comunicación. Cuando preguntas a una empresa qué hace, normalmente responde escribiendo su servicio. Somos una consultora que tal, nos dedicamos a no sé qué, ofrecemos no sé cuánto. Como verás, aquí todo gira alrededor de ellos. Pero el cliente no se levanta una mañana pensando en el servicio que tienes. Se levanta pensando en el problema que tiene él, en que no llega a objetivos, a lo mejor, en que el equipo comercial no está cerrando las suficientes ventas, en que depende demasiado de las recomendaciones de antiguos clientes, en que LinkedIn no le está generando oportunidades, en que cada vez le cuesta más cerrar una venta. Y ahí es donde está el inicio de la conversación. No es lo que tú haces, sino en lo que él necesita resolver. Por eso hay una pregunta que deberías hacer cada vez que escribes un contenido, preparas una propuesta o hablas con un cliente. ¿Estoy describiendo mi trabajo o estoy describiendo el problema que vive mi cliente? ¿Vale? Porque son 2 conversaciones totalmente distintas. La que genera más confianza es la segunda, por supuesto. Eso de siempre. Bueno, ¿cuál sería el segundo paso? Pues el segundo paso es reducir la incertidumbre. Porque las personas no compran para comprar no tienen que entenderlo todo. Lo que tienen que entender es que el riesgo ha disminuido, ¿no? Y creemos que para disminuir ese riesgo tienes que explicar por más detalles, más procesos, más metodología, y eso ya hemos explicado que con eso precisamente lo que consigues es exactamente lo contrario, ¿no? Cuanto más información recibe alguien sobre algo que además desconoce, porque además es que muchas veces nos centramos en la metodología, en los procesos, no, realmente el cliente no quiere, o sea, lo que quiere es reducir la incertidumbre, pero no quiere que le expliques más cosas, lo que quiere es que se lo expliques mejor. No tiene sentido que le enseñes una metodología de 20 pasos que él no va a tener que aplicar, que se la vas a aplicar tú. Lo que tienes que explicarle es qué hiciste, cómo ayudaste a una empresa que tenía exactamente el mismo problema. Deja de enumerar tus servicios, explica qué cambio va a sufrir el cliente después de trabajar contigo.
no hables de procesos, habla de resultados, ¿no? Porque y sobre todo lo más potente que hay son las historias, porque las historias reducen mucho más la incertidumbre que cualquier lista de servicios, características, etcétera, etcétera. Pues sí. Venga, pues seguimos con el siguiente paso. Tiene que conseguir que el cliente piense que este problema lo ha visto ya 1000 veces, que este problema lo ha visto 1000 millones de veces, mejor dicho, ¿vale? Y aquí hay una frase que me encanta escuchar y normalmente aparece suelen decirlo cuando termina la reunión, y da la sensación de que esto ya lo has visto muchas veces. En ese momento ya no te están valorando por tu conocimiento, están valorando tu experiencia, ¿vale? Y la experiencia transmite una seguridad muy distinta. ¿Cómo podemos conseguir eso? Pues no hablando de ti, interpretando lo que le ocurre al cliente antes de que él sea capaz de explicarlo. Cuando eres capaz de decir algo, pues tipo, a ver, vamos a ver, déjame adivinar. Elemento. Estáis publicando contenido con frecuencia, conseguís abrir de vez en cuando alguna conversación, pero la mayoría de las veces no llegáis a convertirlas en reuniones, ¿verdad? Y él dice, exactamente, eso mismo es lo que nos está ocurriendo. Pues ella acaba de ganar muchísimo más valor que enseñando 10 certificaciones o contando lo que haces, porque has demostrado comprensión. Y la comprensión es otra de las razones que genera confianza, mucho más rápido que la demostración. Efectivamente. Pues bueno, entonces por ir, vamos a remarcar o vamos a dar una lista de, pues eso, de errores, los errores más comunes que con esto que te hemos dicho, esta estrategia de 3 pasos, los vas a solucionar. Pero bueno, por incidir en ellos. Y el primero sería creer que el cliente compra al que más sabe, ¿no? Ya lo hemos dicho, el demostrar continuamente conocimientos genera 2 problemas. Primero, que al cliente lo saturas de información y luego desplazamos la conversación hacia un terreno donde todos parecemos iguales, ¿no? Porque al final preparar una buena presentación, pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? El becario de la empresa lo hace, lleno de gráficos, de cosas incomprensibles. No tiene ningún sentido, ¿no? Lo que quieres es lo que hemos dicho, preguntar, que te responda y en base a eso conseguir que el cliente piense que sabes exactamente lo que está pasando, ¿no? El segundo error, ¿cuál sería? Vale, pues uno también muy habitual, el querer gustar a todo el mundo. Y eso es algo que aparece constantemente, ¿vale? Sobre todo si te metes en LinkedIn, te lo encuentras a patadas. Ves perfiles que parece que lo escribes para cualquier empresa. Gente que te manda mensajes que podrían servir para cualquier sector. O contenidos publicados tan genéricos que nadie se siente realmente identificado con lo que dicen. ¿Por qué cuesta tanto diferenciarse? Nos preguntamos muchas veces, es imposible. Pues porque cuando intentas hablar para todos, nadie siente que estés hablando con él. Nadie nota eso, nadie lo percibe. Las empresas que generan más confianza, hacen justamente lo contrario, especializarse, hablar de problemas muy concretos y utilizar ejemplos muy específicos. Y eso provoca algo muy interesante, que hay personas que dejan de sentirse identificadas. Eso es perfecto porque no era tu cliente, pero quienes sí encajan sienten que ese mensaje está escrito para ellos y eso multiplica aún más la confianza. Está claro. Y esto y enlaza con el tercer error, que es pensar que el valor se explica. El valor no se explica, el valor se percibe. Y la diferencia está en la forma de comunicar. Ya hemos dicho, cuando intentas convencer, cuando intentas explicar continuamente lo bueno que eres, el efecto es precisamente lo contrario. Por eso volvemos a por qué funcionan también las preguntas, por qué funcionan también cuando explicas casos similares a la persona con la que estás hablando, por qué funcionan también las historias. Todo esto funciona porque haces que el cliente llegue él solo a la conclusión, ¿no? Y luego también tiene mucho que ver con lo que decías tú también de las reuniones. Al final la confianza, ahora mismo ya probablemente la gente que acepta reunirse contigo ya sabe lo que haces.
ya sabe dónde está, ya sabe lo que haces. Con lo cual, si antes de llegar a la reunión no has sabido generar esa confianza, ya difícilmente que la puedas generar en la reunión. La reunión, lo único que vas a poder hacer es, bueno, pues si al final queda por ahí algún fleco, queda por ahí algo de incertidumbre, pues eso es lo que lo podrás reducir, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo les podíamos poner un ejercicio para que esto se entendiera como más sencillo, más... Bueno, pues se me ocurre que puedes entrar en tu página web o abrir tu perfil de LinkedIn o abrir alguna de las últimas propuestas que hayas enviado a algún cliente y leer, ¿vale? Cada vez que aparezca una frase que hable de ti, lo marcas, ¿vale? Y después vuelves a leerlo. Cada vez que aparezca una frase que describe un problema del cliente, haz otra marca. Cuando termines, lo cuentas. Y te sorprenderá ver la cantidad de empresas que dedican el 80% de su comunicación a hablar de sí mismas, ¿vale? Entonces, empieza a cambiar esa proporción. Habla menos de quién eres y habla más de lo que el cliente le está pasando, está viviendo o le está sucediendo, ¿vale? Porque cuanto más se vea reflejado, menos tendrás que convencerle después. Exacto. Y bueno, y como siempre decimos, ¿nos puedes hacer caso o no? ¿Que nos haces caso? Pues vas a notar algo muy curioso. Las conversaciones van a cambiar. La gente va a llegar con mejor preparada, en el sentido de que, bueno, va a llegar más abierta a tus propuestas, te hará preguntas distintas, las reuniones van a dejar de ser una presentación y será más una conversación. Vas a dejar de entrar en la bolsa de que todo el mundo es igual y que te comparen por precio. No vas a tener que justificar lo que haces. Y no porque vayas a estar haciendo cosas distintas, porque esto no se trata de técnicas de venta ni parecido, sino porque con lo que te hemos dicho lo que vas a hacer es construir la confianza mucho antes de entrar a vender. ¿Que no lo haces? Pues al final vas a seguir pensando que la culpa es del mercado, que no valora la calidad, vas a seguir preguntándote que por qué empresas mediocres consiguen clientes que podían haber sido tuyos. Seguirás perdiendo el tiempo en interminables reuniones aburriendo al más pintado para demostrar lo bueno que eres. Y al final vas a llegar siempre al mercado, vas a llegar siempre tarde, ¿no? Porque mientras tú intentas convencer a la gente, otros ya han generado confianza y ya los tienen más que convencidos, ¿no? Así que bueno, y ya por acabar, pues quiero que os quedéis con una idea, que es un poco lo que hemos intentado transmitiros hoy, ¿no? Que no gana el que más sabe, ni el que mejor habla, ni siquiera el que tiene mejor servicio, ¿no? Gana el que consigue eliminar o reducir por lo menos la incertidumbre del cliente, que es lo que al final compra cualquier empresa. No compra tus horas, no compra una metodología, no compra procesos, lo que compra es tranquilidad. Compra la sensación de que está tomando una buena decisión. Y esto no aparece por casualidad. Todo esto se construye con tu posicionamiento en redes, en la web, con tus contenidos, con las preguntas que haces, con la forma en la que explicas los problemas, dejando de hablar de ti mismo y sobre todo la seguridad que transmites cuando hablas de ellos. Con lo cual, la próxima vez que pienses otra vez que el mercado, que tu competencia, que es mejor, que no es mejor y vende más, simplemente haz una pregunta. ¿Le estoy dando las herramientas o le estoy facilitando al cliente que entienda el valor que aporto o le estoy obligando a descubrirlo por su cuenta? Porque es ahí donde está la diferencia entre las empresas que venden constantemente y las que siguen intentando demostrar lo buenas que son. Totalmente. Muy, muy buen final para rematar todo esto. Bueno, pues como decimos siempre, muchas gracias a los que nos hayáis visto o escuchado en directo, los que nos veáis o escuchéis más adelante, pues gracias también y nada, compartirlo con todo el mundo que creáis oportuno y que penséis que les puede facilitar
la vida en su negocio con estos consejos que os hemos dejado ahí. Así que nada, Leopoldo, nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy grande. Venga, chao.